presione, pues impresa en el display, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, de entrada este sería el circuito que yo quiero. Recuerden que aquí van todas a resistencia y acá adentro y a resistencia y acá adentro y a resistencia y acá adentro, ¿no? Voy a poner nada más una porque si no, no va a caber ahí en el relajo. Y déjenme acordarme cómo le pusimos a fila 3, fila 2, fila 1, porque si no para que quede con el mismo nombre, ¿no? Esta va a ser fila 3, fila 2, fila 1 y fila 0. Y acá las columnas. Bueno, entonces de entrada, esto solo lo podemos hacer con la roja. Vamos a probar todos ahí en la roja. Yo sé que a ustedes funcionó bien con ustedes la tarjeta roja, ¿no? Entonces, bueno, todos prepárenlo para la tarjeta roja y ahí la vamos a echar a andar. En caso de que sus computadoras no programen, vamos a pedirle a alguno de sus compañeros que nos permitan nada más programar su programa en su computadora y ahí lo probamos, ¿no? Ustedes no tienen problema, ustedes traen sus propios dispositivos. Entonces, y aquí vamos a tener las columnas. No, déjenme acordarme, columna 3 es la primera. Esta va a ser columna 3, columna 2, columna 1 y columna 0. Bueno, entonces, ¿qué quiero? Quiero que cada vez que se apachurre el botón, se imprima el número. Acuérdense que de acuerdo a la configuración eléctrica que tuvimos, en donde de manera selectiva, bueno, de entrada todas las filas tienen un 1, ¿sí? Cuando están conectadas con esta configuración, y necesitan suceder dos cosas: que yo presione el botón, por ejemplo aquí en la A, si no me equivoco, y que aquí esté en tierra, ¿no? Son esas dos circunstancias que deben de pasar para que se genere un código, que fue lo que ustedes obtuvieron en su tabla de verdad, y veamos aquí el A, ¿no? Creo que sí eso es A, no sé. Creo que es A, ¿no? Ajá, es el A. Esta es la primera que está aquí. Esta primera botoncito que está aquí. Bueno. Entonces, lo que yo tengo va a ser necesito configurar un circuito en donde la entrada de la combinación de filas y columnas se convierta a la codificación de 7 segmentos o de 7 bits para poderla conectar al display. El circuito me permite a mí cambiar una entrada, un código binario, y me manda ese resultado a una impresión a un display, un decodificador. ¿Cómo está? Un decodificador. Entra un código binario, en este caso el código binario es el que se va a generar de la combinación de filas y columnas, y lo va a convertir cada uno de esos códigos a la cadena de bits necesaria para imprimir en el display 1, 2, 3, que sea el número, ¿no? El asterisco y el ¿cómo le llaman? Hashtag, ¿no? El gatito, ¿es un gatito el hashtag? Bueno, el gato y todo eso, ¿no? Entonces, es un codificador. Entonces aquí yo le voy a poner en mi arquitectura que lo que necesito es un codificador. Lo voy a poner aquí así porque yo no sé si lo único que voy a necesitar va a ser un decodificador. Aún no sé. Y a mi decodificador le voy a poner de nombre teclado matricial 7 segmentos, ¿no? Porque ahora es diferente, no va a ser el mismo de BCD a 7 segmentos. Le voy a bautizar así, nada más porque. Bueno, luego, resulta que, vuelvo a repetir, para que yo pueda imprimir la A, necesito que pasen dos cosas: que presione el botón y que esto esté en tierra, ¿no? Y ya vimos que la manera de verificar que este es el que estoy presionando y no cualquiera de estos que están acá, ¿sí? Porque la fila se va a ir a 0 cuando yo apachurre cualquiera de estos, pero para determinar que es A y no que es 1, 2 o 3, lo
Lo que necesito es que aquí exista tierra o cero lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que aquí, en este de aquí, pues yo tenga la tierra? Ni modo de conectar esto a un deep switch y, ahora voy a apachurrar este, pues le pongo aquí 0. No, ahora quiero este y ahora le voy a poner aquí y voy a estar ahí, ¿no? La idea es automatizar todo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo voy a fijarme qué es lo que necesito aquí. De su tabla de verdad que obtuvieron, están de acuerdo que en las columnas se repite este patrón. En un orden a lo mejor distinto, lo pusieron ustedes, pero tenemos este patrón consecutivo. O sea, las columnas solamente tienen estas combinaciones, no tienen otras, ¿no? Necesito el 0 en algún momento aquí, el 0 en algún momento acá, el 0 en algún momento acá y el 0 en algún momento acá. Entonces, para automatizar el proceso de que ese 0 esté recorriendo todas las posiciones, yo necesito encontrar un algo que me permita generar todas estas combinaciones, nada más estas, y que solito se esté repitiendo una y otra vez. Y si lo analizo correctamente, tengo un 0 que se va recorriendo una posición a la izquierda, y que una vez que llega acá, ¿qué sucede? Vuelve otra vez acá a entrar y se sigue recorriendo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hace eso? ¿Qué hicimos o qué tipo de circuito probamos ahora en todo lo que hemos estado haciendo? Que a la salida me permite recorrer un dato y no perderlo, sino otra vez volverlo a recuperar para que se siga recorriendo. Por ahí hicimos algo. Un contador de anillo, exactamente. El contador de anillo me permite ir recorriendo el dato y luego regresarlo y ahí que esté como loco. Ahora, incluso puede ser un contador de anillo hacia la izquierda o puede ser a la derecha, porque si este es mi primer dato, lo recorro acá, lo recorro acá, lo recorro acá y luego vuelve a pasar. O sea que aquí da igual si es un contador a la derecha o a la izquierda de anillo, cualquiera de los dos funciona, no tenemos ningún problema aquí. Entonces necesito un contador de anillo. Y aprovechando que tengo mi CPLD, aquí voy a poner mi contador de anillo. Este contador de anillo va a ser el encargado de alimentar mi teclado matricial. Ay, qué fácil me haces. ¿Sí? Estas van a salir de mi CPLD para conectar el teclado, pero al mismo tiempo las voy a leer para acá. O sea, las columnas, el vector columna tiene que ser in-out. ¿Para qué? Para que yo a partir de mi PLD produzca esta secuencia que la voy a conectar aquí a mi teclado, pero al mismo tiempo la voy a mandar a mi decodificador, porque están de acuerdo que filas y columnas en combinación me generan la salida, ¿no? Para el display. Entonces necesito esas dos cosas. ¿Quién necesita un reloj? El contador de anillo es el que necesita un reloj. Y también vamos a ponerle un grid que se active con 0 o con 1, no importa, ¿no? Aquí lo voy a poner con 0 porque ya, no sé, así siempre lo hago, pero si se activa con 1 tampoco hay problema. El decodificador realmente no necesita un reloj, el que lo necesita es este, ¿no? Ahora, ese reloj es la clave para que esto funcione. La frecuencia que yo le ponga al recorrido de estos es el que me va a permitir el funcionamiento correcto de esta cosa. Si yo le pongo una frecuencia muy baja, como las del divisor que ustedes estuvieron haciendo, voy a tener que esperar, o sea, voy a apachurrar el botón y voy a tener que esperar a que este 0 caiga aquí para que se genere la salida. Pero si yo le pongo a este reloj, ahorita se los cambio aquí,
Si yo le pongo a este reloj una frecuencia muy grande, o no muy grande, muy rápida, cuando yo apachurre este botón, sí o sí va a tener que caer aquí el 0. Porque es tan rápido ese brinco del 0, tan rápido, que yo no voy a alcanzar a perseguirlo, porque no alcanza mis ojos a estar cazando, a estar persiguiendo a ese 0, sino que yo le apachurro y la frecuencia va a ser tan grande, por lo menos póngala. ¿Cuál fue la más grande que hicieron en división de frecuencia? Mándele la frecuencia de 50 MHz ahí, a ver qué hace. De la... ¿Sí tienes de 50 la tarjeta roja? ¿No se acuerdan? Bueno, creo que son 50 MHz. Vamos a ponerle toda. El chiste es que esto se recorra tan rápido que cuando yo presione aquí en cualquiera de estos botones, sí o sí va a caer ahí el 0 muy rápido. Y entonces se va a imprimir aquí el valor. Ese es el chiste aquí, que la frecuencia de ese reloj sea lo suficientemente alta para que con eso nosotros nos aseguremos de que esto funcione de manera adecuada. Porque vuelvo a repetir, si ustedes le ponen una frecuencia muy bajita, entonces ustedes le van a apachurrar y por ahí no va a pasar el 0. Vamos a tener que esperar a que dé la vuelta y que caiga ahí para que pueda imprimir. Y cuando suceda eso, bueno, vamos a tener que esperar, porque ahorita del código vamos a cerciorarnos de que no vaya a activarse ninguna otra combinación, ¿no? Pero cuando yo presione el botón y la frecuencia es muy, muy pequeña, pues voy a tener que esperar a que llegue ahí el 0, ¿no? El chiste es que la frecuencia sea muy alta para que cuando yo presione el botón, ahí caiga, ¿no? Sí o sí el valor de la tierra correspondiente y pueda ver el número impreso. Entonces, hasta ahí son estos dos. Ahora, yo llego y presiono el número 1. Se va a imprimir el 1, así como está ahorita. Si yo quito el dedo, ¿qué va a pasar? Presiono nuevamente este botón, el 1, y ya, se imprimió aquí, ya vi aquí el 1. ¿Qué sucede cuando yo quito el dedo del botón? Deja de prenderse, porque se acuerdan que teníamos una condición en mi tabla en donde esto no importaba, pero si todas estas eran 1, que es cuando no hay nada presionado, pues lo podemos mandar a apagarse, ¿no? No hay nada encendido, no hay nada que active ese valor que se imprime en el display. Entonces aquí es donde, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que una vez que lo presione se quede aquí y luego exista otra opción para poderlo modificar o cambiar por el nuevo valor, o quiero realmente presionarlo y que cuando lo quite se limpie esto. ¿Qué me interesaba más tener? Es decir, cuando ustedes tienen su calculadora y le ponen los valores, una vez que se los ponen y le quitan el dedo, ¿se borra el valor? O sea que se guarda entonces. Se va a guardar, porque me interesa que verlo, ¿no? Verlo por un tiempo, que no se pierda el valor, sino que yo lo presione y se quede ahí, por lo menos hasta que yo presione otro botón. ¿Sí? Y esto solito no lo va a hacer, porque ya vimos que en cuanto yo quite el dedo de algún botón, va a volver a la condición de pilas todo 1. Entonces solito no lo va a hacer. Necesito algo más que me permita cerciorarme que por un tiempo, el que yo decida, ese valor, el que sea, el 1, el 2, el que yo quiera, va a estar ahí impreso y que no se vaya solito, ¿no? ¿Qué tenemos en los sistemas digitales que me permita a mí guardar un valor por un determinado tiempo? ¿Qué será? ¿Qué tengo? De todo lo que ya hemos estado viendo. Necesito algo, un bloque por ahí más en la arquitectura, que me guarde la salida del decodificador. La salida de mi decodificador pues va a ser de 7 bits, ¿no? Porque es la que va a ir al display. Necesito algo que lo guarde ahí por un tiempo. ¿Para qué? Para que cuando yo presione el botón se imprima y cuando yo le quite el dedo a ese botón siga viendo yo ese número, ¿no? Que no se pierda, que lo guarde para que sepa por lo menos qué número fue el que yo presioné. ¿Qué le podré poner a esa cosa al final? Los registros. ¿Qué hemos visto que nos permite almacenar un valor durante un determinado tiempo? Un flip-flop, pero ¿en forma de qué? Un registro.
Quedamos que los registros son bloques de memoria. Y no me interesa más aquí que funcione como memoria. ¿Y cuál de los 4 registros que vimos me servirá aquí? Tengo el pipo, el piso y el cipo. ¿Cómo quiero que se guarden los datos? ¿Cómo quiero que se guarden estos 7 datos? Al mismo tiempo, ¿se hace eso? ¿Cómo se llama? Paralelo. ¿Y cómo quiero que salgan al display? En paralelo también. No quiero que salga uno por uno, quiero que entren todos parejos y que salgan todos parejos. Entonces, lo que yo necesito aquí es un registro pipo, ¿no? Y ahora sí, esta salida se va para acá. Y el registro, como ya sabemos, va a tener una señal de reloj. Hoy lo dejé bien comprometido esto. Y un clean, ¿no? Voy a ponerlo aquí, pero ya saben que esto está interno. Ahí está, ¿no? Esta línea va dentro del DVD, pero ya no ocupo ahí. Ya se me quedó ahí, ¿no? Entonces voy a necesitar un registro, pipo, entrada paralelo, salida paralelo, no requiero nada más, pero mi registro sí va a ir a una señal de reloj, voy a usar la misma y voy a poner un clip para borrarlo, ¿no? Yo decido cómo. Y entonces esa sería la arquitectura de mi circuito, o la arquitectura de mi sistema. Debo recordar que la arquitectura básicamente es el circuito, ¿no?, de mi sistemita que yo quiero implementar. Y debo recordarles que todos estos bloques que estoy poniendo realmente son circuitos lógicos, circuitos con compuertas. Nada más que se imaginan, si yo me pongo a dibujar todos los circuitos de cada una de estas, las compuertas, tanto me va a quedar un monstruo. ¿Qué hago? Lo sustituyo por los bloques funcionales. Ahora, hemos hablado muchas veces de que tanto el registro pipo como el contador de anillos, si yo lo diseñara, empiezo desde el diseño de los flip-flops, pues resulta que va a ser el mismo diseño de cualquier flip-flop, ¿no? En este caso vamos a hacer todo con tipo D, porque es lo que trae el PLD. Entonces, si yo me voy desde diseñar el flip-flop, pues estoy perdiendo mi tiempo, porque ese ya está listo, ¿no? Ya no lo tengo que diseñar, uso la función. Y la función me sirve aquí para generar el contador de anillo, que ya lo hicimos con una sola instrucción ahí en esa práctica, y el registro pipo, que ya lo hicimos también, ¿no? Lo que entra es lo que sale y se acabó el asunto completo, los 7 bits, ¿no? Entonces, esto ya lo tengo. Y el decodificador, ¿cómo lo describimos en VHDL? Necesitamos en VHDL describir un decodificador, ¿cómo? Con sus ecuaciones. ¿Qué usábamos para hacer la descripción de cualquier decodificador? Cualquier decodificador, el BCD a 7 segmentos, cualquiera, cuando yo lo quiero describir en VHDL, ¿qué es lo que uso para describirlo? No qué instrucciones, qué elemento del diseño utilizo, qué representación de mi circuito. No hemos llegado ni a llegar donde estamos todavía, falta eso, ¿verdad? La tabla de verdad. Todo decodificador necesitamos su tabla de verdad. De hecho, el decodificador es una de las cosas que a la de así o así tengo que describir la tabla de verdad, porque cada combinación de entrada tiene su particular combinación de salida. Entonces ahí sí no hay otra que hacer toda la descripción con tabla de verdad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si bien cada uno de estos los represento como un bloque, aquí adentro yo sé que hay un chorro de compuertas lógicas que hacen esa función. Nada más que nosotros no lo vamos a implementar con circuitos discretos, es decir, no vamos a ir a comprar las compuertas para armarlo, lo vamos a describir en HDL. Y esa descripción me permite a mí describir bloques a través de su forma funcional. Y yo sé que, por ejemplo, aquí sí necesito la tabla de verdad, que es la que ustedes sacaron en clase pasada, pero para describir un registro, un contador de anillo ya tiene la instrucción, ya la vimos nosotros la vez pasada, y un registro pipo ya lo hicimos también. El registro pipo básicamente es lo que entra y lo que sale. ¿Qué más me hace falta en el registro? Si ustedes se acuerdan, los registros tienen un control que me permite determinar cuándo quiero que entre el dato y cuándo quiero que el dato se guarde, y cuánto tiempo y cuándo quiero copiar un nuevo dato, ¿sí? Entonces aquí tendría yo que ponerle otra línea de control para indicarle cuándo quiero que lo almacene, es decir, cuándo quiero apachurrar el botón y que ahí perdure, y cuándo quiero que cambie a otro valor.
Pero si yo le pongo un botón aquí para hacer eso, pues entonces ya no estoy automatizando todo el proceso, porque va a estar un botón para controlar el registro. Entonces, una ventaja que nos da usar la descripción en BHDL es que ese control precisamente lo vamos a hacer a la hora de descripción, considerando las opciones que suceden aquí en el registro, que es carga y carga con retención o una nueva carga. Y lo vamos a hacer igual utilizando la tabla de verdad de teclado matricial con el decodificador. Ahorita vamos a ver eso, y eso es algo que pueden ustedes utilizar. Si no quieren tener una palanca extra para poder, un switch extra para controlar, por ejemplo, en este caso el registro, pueden hacer uso de lo que sea, incluyendo de los valores de la tabla de verdad, ¿sí? Para poder hacer esa combinación o esa forma de funcionamiento. Bueno, vamos a hacer pues la descripción para ir aclarando estos puntos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí ahorita de la arquitectura? O sea, yo les digo un día, por favor, en el examen, les digo, escriba la arquitectura del sistema, estoy buscando esto. Y estoy buscando que le pongan nombre y apellido a cada bloque, porque con el nombre y apellido yo sé que va a ser esta cosa. Es muy importante cuando usamos BHDL. Cuando usamos BHDL, lo más importante no es hacer una tablota de verdad de todo el sistema, sino podemos, como aquí, irlo construyendo con bloques que ya conocemos, que ya sabemos cuál es su función, pero que además, a la hora en que yo los conecto y les digo hacia dónde van las diferentes direcciones de mis flechas, ya le estoy dando un sentido a todo mi circuito. No está nada más un diagrama de bloques. Ya se vuelve una arquitectura, porque yo sé, vuelvo a repetir, que aquí adentro está todo el enjambre de compuertas para que esto funcione como yo quiera. Los dejo ahí porque luego dejamos todo a nivel de diagrama de bloques y no, si tiene una intención o un significado cada bloque. Bueno, vuelvo a repetir, hasta aquí alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, pues vamos a empezar ya con la arquitectura de esta cosa. Siempre grabo en el laboratorio. La clase de pasaba como 40 minutos. Tendría que subir a YouTube y después subir a los demás. A mi entidad le voy a llamar, ¿qué práctica tenemos? Pero esto no lo tengo lleno, ¿no? Nomás lo tengo lleno pero estoy cuidando no pasarme de cola de almacenamiento. Pero lo puedes comprar. No ocupo comprar. Bueno, ¿qué tengo de puertos? Tengo las filas, aquí están. Esa es una entrada de 4 bits. Y las columnas, pero acuérdense que las columnas quedamos que son in-out. Entonces, las voy a poner en diferentes renglones, porque las filas solo son de entrada. Pues voy a tener un vector que se va a llamar fila, que es de entrada, que es de tipo Standard Logic, va a ser un vector, y ese vector va a ser de 3 down to 0. Luego voy a tener C, que es in-out, y que son las columnas. Luego voy a tener el reloj y el clear.
son de entrada y son solo de un bit. Y mi salida, que le voy a llamar display, como siempre, ya display le voy a poner la característica que sea in-out también por el registro, ¿no? Justamente porque yo quiero que almacene y retenga ese registro el tiempo que yo quiera para que se vea el número en el display. Entonces, display va a ser también in-out. Es una FL al principio. Sí, F. Luego es la C, luego se le cae el include y display. Y en mi entidad. Preguntas con la entidad. Esto está muy mal, de veras. Nos hicieron llevar un curso, porque ningún servidor público, incluyendo yo, que soy servidora pública, porque ese es realmente mi puesto, trabajando en el gobierno, debemos utilizar nuestro tiempo de trabajo, porque es recurso que paga el gobierno, para cualquier cosa que tenga que ver con las actividades políticas de esta temporada de votaciones, ya saben, ¿no? Que van a hacer las votaciones y todo eso. Entonces, nos están invitando mañana a las 2 de la tarde, que es el cierre de campaña de Morena, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y eso, bueno, pues va quien quiera, quien ya salió de trabajar puede ir, pero dice que se nos va a facilitar ir la inasistencia a clases y vamos. Lo cual está terriblemente mal y es un delito electoral además. Pero mañana es la comida de maestro. El viernes, ¿no? Porque no, 100 clases, ¿cómo no? Yo no voy a ir, o sea, para empezar, no voy a ir, ¿no? Y segunda, pues no, imagínense, si alguien quiere perjudicar a otra persona, nos pueden fincar responsabilidad. Y no solo son multas, es cárcel. Y se persigue de oficio los delitos de ese tipo. Yo no me voy a exponer de ninguna manera, ¿no? O sea, digo, quien quiera ir y quiera invitar a otro, pues puede hacerlo. Está en su derecho, siempre y cuando sea su tiempo libre. Pero si es un tiempo de clases, está muy mal. Porque el tiempo de clases no nos paga el gobierno. Y al pagarlo el gobierno es un recurso que el gobierno utiliza para un algo, ¿no? De un servicio que da. Y eso es un delito electoral. Y se acuerda lo que nos enviaron, pues es hasta cárcel. Son 6 años de cárcel, pues, por un delito comprobado. Entonces, nada. Ahora, lo más interesante es que nos hacen llevar ese curso, que por supuesto que no lo la persona que nos está invitando no lo tomó, evidentemente. Y se les hace muy fácil hacer eso, muy mal, muy mal. Bueno, es un paréntesis político de mi parte. Bueno, ¿alguien tiene algún problema con la entidad? ¿No? Bueno, vamos a empezar pues con la arquitectura. No sé. ¿Con ahí? No sé. Es secreto. Ya saben que podríamos usar constantes, ya las hemos usado anteriormente, para determinar los dígitos, ¿no? Para no estarlos llamando durante toda la arquitectura, pero esto es opcional, quien quiera hacerlo y quien no. No es práctica nada. Voy a pensar que vamos nosotros a declarar todas las constantes porque me da mucha flojera estar escribiendo todos los códigos ahorita que describe esa parte. Y voy a pensar que he descrito las constantes para el dígito 0, ya saben cómo hacerlo. Ya saben cómo hacer eso. Y voy a pensar que lo escribí todas hasta el dígito 9. Ah, no es cierto. Falta el A, B, C, D y el asterisco y hash, ¿no? Ahí pónganle lo que ustedes quieran. Al asterisco,
Es lo de la tabla, que te acabo de mandar. Ya está. Cosa, ahí le ponen lo que ustedes quieran, ¿no? A esos ahí se los dejo a ustedes de tarea. Pónganle lo que se les pegue la gana. Pero sí voy a crear ahorita dos constantes o una que es muy importante, que es qué valor quiero darle al display cuando yo no esté presionando ningún botón. ¿Cuántos son? ¿Qué será adecuado ahí colocar? ¿Un 0? ¿Un guión? ¿O sencillamente apagarlo? Creo que mejor sería apagarlo, porque si yo le pongo un 0, implica que, o sea, el 0 podría ser eso y podría ser cuando yo presiono un 0, y el 0 es información, por lo tanto no. 17. Ponerle un guión, pues, podría servir, pero Ese es el de no- podría ser no tecla. incluso hasta Luego un es 1, 2, poco 3, confuso, ¿no? 7. Porque qué tal si uso el guión para el hashtag o el gato, no se me ocurre. Entonces lo voy a hacer, lo voy a apagar. Entonces voy a crear una constante también ¿Ah? No. que se ¿Este llame es? NT, no tecla, que no está ninguna presionada. Bueno, otro más. Luego es 5, 6. Un 4, 5, 6. No. Te faltó igual. Ah, 5, 6. Luego es B. Y que sea igual Y es a, 7, 8, si 9. estamos en cátodo común, tiene que estar todo en 0, ¿no? Sí. Asterisco. Si estoy bien, si es cátodo común, todo en 0, ¿no? Ay, no me acuerdo. Para que esté apagado. Sí, estamos bien. Ok. Ahora, también necesito otra cosa aquí. Necesito Asterisco. una signal Pues de C. que sea la salida del deco Cero. y que sea la que pase al registro. Luego gatito. Le voy a llamar auxiliar porque ya ven que a mí me da por poner unos nombres Y bien, luego la D. ¿cómo se dice? Muy novedosos, ¿no? No, nada, muy Bueno, en la novedosos. tabla lo tenemos. Yo le voy a poner auxiliar. Eso es lo de. Ah, esa es la de la no te queda, la que pusiste como cerrada al principio. ¿Este es 0? Ajá. Esa es la de la no tecla. Ahí está, auxiliar, que es la que va a guardar. Auxiliar va a guardar el valor de la salida de mi deco y lo va a mandar para acá. Bueno, yo sé que estos dos bloques, al tener una señal de reloj, van a necesitar un if. Por lo tanto, tanto este como este tienen que ir descritos dentro de un proceso, porque necesito usar if para declarar el reloj y el clic. Ahora bien, no los voy a poner juntos en el mismo proceso, porque resulta que el registro, de alguna manera, el resultado que guarde sí está afectado por las columnas. Entonces, si yo pongo los dos en un solo proceso, no se va a actualizar este valor porque no va a estar actualizado este cuando yo lo mande a registro. Entonces voy a crear un proceso para este y un proceso para este. Pues van a tener cada quien un proceso. Ahora, el decodificador no necesita un proceso estrictamente porque es una instrucción, porque esto no es secuencial, es combinacional. Entonces yo lo podría describir con un concurrente o con un secuencial, como yo quiera. Este estrictamente no lo requiere. Entonces, bueno, voy a también a ponerle aquí un proceso para que todo quede en tres procesos distintos, pero igual esto podría estar descrito con un winners, por ejemplo, un concurrente. Pero bueno, voy a dejar los tres en un registro, voy a hacer. Y acuérdense que los registros son concurrentes entre sí. Da igual si yo en mi arquitectura comienzo describiendo el deco, luego el contador de anillo y luego el registro, o primero el registro y luego el contador de anillo y esto, porque al ser concurrentes todos se tienen que ejecutar, o más estrictamente dicho, todos van a generar un circuito que lo resuelve. No va a obviar nada ni va a saltarse ningún procedimiento. Pero yo en este caso sí voy a seguir un orden, voy a empezar con este,
para que luego este valor lo lea el deco y luego al final el registro, nada más para llevar la misma secuencia de pasos que tendrían que llevar ahí todas las señales que están funcionando en esta arquitectura. Pero muy importante, y vuelvo a repetirlo, son concurrentes los procesos, perdón. Entonces da igual que yo primero active uno y luego otro, ¿no? O describa más bien. Pero voy a seguir un orden porque, pues no sé, porque me gusta, así pienso, no es mi cerebro, siempre llevo un orden para todo. Entonces, voy a hacerlo así. ¿Alguna pregunta? Ahora que si hay alguien que me dice, ay, no, yo lo voy a poner como se me pegue la gana y voy a escribir primero, ese, hágame, ¿no? O sea, no va a pasar nada, va a funcionar. Pero bueno, yo aquí en clase lo voy a hacer con esa idea de seguir una secuencia de todo lo que voy a hacer. Entonces voy a empezar con el registro, con el programita o con el proceso que hace el contador de anillo. Voy a ponerle anillo a mi proceso para distinguir lo que hace esa parte. Aquí voy a tener el reloj y voy a tener el clic. Entonces, ¿por qué le puse un clear? ¿Por qué me interesa ponerle aquí un clear? Si realmente en mi contador de anillo, estrictamente nunca quiero que tenga un 0 en todos los valores. Porque el 0 no... Mi contador de anillo a mí nada más me interesa que pase por estos 4. No quiero que pase por ninguno más. Entonces realmente ponerle un clear en lo más de a 0, que es lo que dijimos que el clear siempre hace, no me sirve de nada porque no hay un 0 en completo aquí. A mí solo me interesa que el contador de anillo pase por estos. Pero lo que sí me interesa es inicializar mi contador de anillo. Igual yo podría inicializarlo poniendo una constante y ahí mandando directamente el proceso. Pero como voy a usar un clear para el registro también, porque también lo voy a usar para este, pero en este caso el clear no le voy a poner ceros, sino que lo voy a usar para inicializar mi contador de anillo. Entonces el clear lo voy a usar para poner en alguno de estos valores mi contador y luego mandarlo a rotar. Cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera. Esto también para que quede claro, como siempre se los digo, en VHDL ustedes pueden describir lo que se les pegue la regalada gana, mientras mantengan el contexto del lenguaje de programación y sus reglas y todo eso. Entonces, el clear lo voy a poner en alguna de estas combinaciones. Voy a ponerla en la de 3 unos y un 0. Entonces comienzo aquí, le digo sí, clear igual a 0. Entonces, columna, ponlo en 1, 2, 3, 4. Punto y coma. De otra manera, si yo tengo un evento de reloj y el reloj es igual a 1, entonces, ¿qué quiero hacer? Porque en este caso no describí o declaré una señal que una a este con este? ¿Por qué solamente aquí y no aquí? ¿Por qué no creé aquí una señal? ¿Cómo los voy a unir aquí estos dos? Si no declaré una señal que los uniera, como en el caso de auxiliar. Con la salida del contorno. No. Vamos a usar el mismo. ¿Cómo? O sea, no vamos a usar los mismos que vamos a usar para... Estos mismos, ¿no? Ajá. ¿Y qué característica le dimos a estos? Son ella. In-out, exactamente, porque son in-out, es por lo que no vamos a tener que declararlos como señal, porque ya en la entidad le di la propiedad de que los pasara para acá y al mismo tiempo con el in lo voy a poder leer aquí de manera interna. Entonces, una vez que venga la señal de reloj, quiero comenzar con la rotación del anillo a la derecha, a la izquierda da igual. Y acuérdense que necesito usar un tipo de dato bit vector, porque ese es el que funciona para el operador de rotación, en este caso el roll o el roll.
Y para eso pues voy a hacer el cambio que ya lo hicimos nosotros en el otro programa, bit vector. Voy a convertir lo que resulte de lo que está dentro de este paréntesis salud, no es cierto, lo voy a convertir a Standard Logic Vector, lo que está dentro de este paréntesis, que lo primero que voy a hacer es convertirlo a bit vector. ¿A quién? A C, y luego aplicarle, voy a poner una rotación a la derecha, de una posición. Ya saben que puede ser a la derecha o a la izquierda, voy a usar esta, ¿no? Porque es la que ahorita se me ocurre. Eso es todo lo que quiero que haga este programa. Y con eso cierro mi proceso. Mi proceso se abre aquí, anillo. Lo empiezo con un clear, luego le pongo la señal de reloj. Con la señal de reloj quiero que haga la rotación, termino esto y cierro aquí. No hay más. Ya, con eso es suficiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez que acabo esta parte, ahora nos seguimos con el decodificador, porque ya una vez que tengo las columnas, ya las puedo mandar para acá, leerlas y voy a leer el decodificador. Voy a hacer esto con un case, ya que lo voy a meter también adentro de un proceso. ¿Por qué eso? Le voy a poner deco, va a ser un proceso, y aquí la lista sensitiva va a estar formada por las filas y columnas, porque dependiendo de los valores de estas, pues es la salida auxiliar. Voy a usar un case. Entonces, lo que voy a leer van a ser filas y columnas, ¿sí? Son dos valores que vienen distintos y que vienen de dos vectores distintos. Una forma en que yo los pueda leer al mismo tiempo es concatenándolos. Quiero que lea filas concatenado con columnas. Y luego eso. Entonces, ¿cuándo? Y ahora sí, toda la mendiga tabla de verdad que vimos aquí. Voy a describir para el programa nada más estas tres, y ahí ustedes describen todas las demás, ¿no? Voy a empezar con la primera. El 3, ¿no? Que es filas 0111. Cuando filas tenga concatenado con columna, que en este caso tiene que, para el 3, tiene 2 unos y 0, 1. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que auxiliar le asigne la constante dígito 3, suponiendo que todo lo puse con constantes. Ahí se los dejo de tarea si lo quieren poner, o le quieren poner toda la código de ceros y unos. Eso ya es cosa de ustedes. Luego, ¿cuándo? Vamos a declarar, vamos aquí a poner el ejemplo del otro. Cuando filas tenga, sea la columna y... ¿Cuál fue lo que te describimos? El 2, 10, 11. Entonces, a auxiliar, quiero que lo mandes a dígito 2. Y ahí ustedes describen todas las demás. Todo lo que describieron en la tabla, ahí se lo dejo. Ahí lo describen ustedes, con los diferentes dígitos. Del 0 al 9 y el A, B, C, D. Y ahí ustedes deciden que le ponen al asterisco y al hashtag, ¿no? Eso se los dejo a ustedes de tarea. Ahora aquí es donde viene el punto fino de este trabajo. Ya describí todos, ¿no? Ya hice aquí la descripción de todos hasta llegar, de todos los valores, hasta llegar al asterisco y al gato, ¿no? Ya hice todos, ahí están todos descritos, los que sí deben suceder. Todos estos son, ¿qué? Son 16 valores, ¿no?
del 1 hasta el asterisco y hashtag son 16 botones. Esos son los únicos que me interesan. Sin embargo, mis filas y columnas por sí solos, ¿cuántas combinaciones me puede generar? Son 8 bits. ¿Cuántas combinaciones puedo generar con 8 bits? 2 a la 8, 256. 256 combinaciones puedo, de las cuales realmente las únicas que me interesan son 8, ¿no? Todas las demás, las que 248 me valen un cacahuate, ¿no? Porque pues no las necesito, realmente nada más necesito esas 8. Ahora, ¿qué hago con las otras 248 que damos? ¿Qué hago con las otras 248 que me sobran? De entrada, algunas caen aquí. Cuando no presiono ninguna tecla, aquí caben algunas que serían esta combinación más las 4 de no importa, ¿no? Aquí serían 4 combinaciones que caen en no tecla. ¿Sí estamos de acuerdo en esas 4 combinaciones? Esas 4 combinaciones son las de no tecla. Y luego, si a esas 248 yo les quito las 4 de no tecla, me quedan ahora sí 244, que ¿qué hago con ellas? ¿Qué hago con las otras 244? ¿Se podrían presentar las otras 244? Hay que analizar primero si se pueden presentar, porque si no se presentan, ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Pero podría sí presentarse, ¿o no? ¿Sí me siguen aquí la idea que quiero poner? Son 256 combinaciones, 8 de las teclas que sí me interesan, 4 que pueden caer en el no tecla, en el que no esté apachurrado uno, y las restas 244 que no sé si se puedan presentar o no. Pues aquí viene, vuelvo a repetir, el punto fino de esta cosa. ¿Qué sucede si yo apachurro 4 teclas al mismo tiempo de acá arriba? ¿Qué sucede si yo presiono 4 de una misma columna? 4 o 2 o 3, ¿no? Más de un botón por filas y columnas. ¿Qué sucedería ahí? Si yo presiono, por ejemplo, el A, y creo que este es el que es el hashtag, no sé cuál sea este. Bueno, vamos a ponerle el 3 y el 0, este sí me acuerdo bien, este es el 0. ¿Qué sucede si yo presiono el 3 y presiono el 0 al mismo tiempo? Como cuando esto caiga en 0, las dos podrían activarse. Y voy a tener aquí en la salida una combinación de fila 0, 0, 1, 1 con columna 1, 1, 0, 1. Esa es una opción que sí se podría presentar. Porque ¿qué tal si tengo un tentón ahí que hace esto? Y la apachurra las dos al mismo tiempo. En columnas. Sí podría presentarse una combinación fuera de lo que es, ¿no? Entonces ahí, a ustedes, como diseñadores, pues tienen que ver qué ponerle para que no venga alguien, pues, malintencionado, o un niño jugando, ¿no? Imagínense la gente que diseña para los niños juguetes. Ustedes van a irse a inteligencia artificial. ¿Qué tal si los contrata una empresa para diseñar juguetes con inteligencia artificial para chamaquitos? ¿Se imaginan todas las posibilidades que un niño podría imaginarse que puede hacer para usar un juguete? Hay algunos aquí que estoy segura de que sí sabrían qué pensarían. Pero ya los demás ya son niños grandes, como decía mi hijo cuando era chiquito. Entonces aquí yo debo de pensar en lo mismo. Vamos a un ejemplo más básico que no es de niños, porque estoy segura que uno que otro adulto lo ha hecho. ¿Le han tratado de apachurrar varias teclas al mismo tiempo en su microondas? Es alguna maldad que estoy segura de que
A muchos niños y adultos, no tan niños, les ha dado, ay, ¿qué pasa si la apachurro? Todos esos detalles son los que un diseñador debe tener en cuenta. Generalmente diseñar un sistema en su modo de trabajo nominal, pues es lo más fácil, porque es como debe de funcionar en las condiciones óptimas. Pero un buen diseñador siempre diseña para las condiciones no óptimas. Desde la energía, desde donde se conecta, desde la seguridad y desde los usuarios latosones, ¿no? Por eso les pongo el ejemplo. Imagínense diseñar juguetes para los niños. Porque entonces tienes que pensar en lo que a los niños se les ocurriría hacer. Y sí está muy cañón, ¿no? Porque a los chamaquitos se les ocurre cada cosa. Hay por ahí un ejercicio de psicología donde juntan a un grupo de adultos y les dan un clip y les dicen, ¿qué podrías hacer con este clip? Más allá de usarlo para apilar hojas y que no se desperdicie, no se separe, ¿no? Que es lo que uno quiere. Y los adultos decían dos, tres cosas, un número X de cosas que podrían hacer con él. Y luego se lo dieron a unos niños. Los niños podrían hacer, no tienen idea, ¿no? Triplicaron las cosas que podrían hacer con un simple clip a diferencia de los adultos. Porque así cuando uno se vuelve adulto se vuelve ya más, limita mucho su visión, ya uno con la onda esta de lo que es lógico y de lo que está bien o de lo que está mal, pues va acotando mucho la posibilidad de visión de lo que puede uno hacer con algo. Y los niños no. Por eso siempre les pongo el ejemplo. Imagínense diseñar juguetes para niños. Donde un niño lo va a patear, lo va a babear, por decir menos, ¿no? Va a incrustarle otras cosas ahí al juguete y va a hacer todo lo que pueda por ver. Y luego si nos toca un niño curioso, pues hasta lo va a querer desarmar, ¿sí? Hasta hay que cuidar que el niño no se lesione con el juguete, o no se vaya a tragar alguna pieza, o algún switch, o algún algo, ¿no? Se va a estar riendo el chamaco. Entonces son todos esos detalles que hay que cuidar. Y ustedes, como ingenieros, les toca hacer eso. Un ingeniero que solo diseñe para el caso nominal no sirve. Porque generalmente nunca hay casos nominales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este es un ejemplo muy básico, pero desde aquí lo empezamos a ver. Por eso les decía, ¿qué sucede si la apachurran más de una tecla sin microondas? Ya tienen esa tarea al rato que lleguen. Con la ¿Qué cafetería. pasa si apachurras más de una tecla sin microondas al mismo tiempo? Ya de verdad no pasa nada. Fíjate qué pasa, no te avises todo. Y de hecho pasa lo más lógico que pueda pasar. No se pone ninguno. No, sí podría ser que al mismo tiempo los presiones. Háganlo, ¿no? No hace nada. Están hechos justamente para que quien se le ocurra lo bloquee. No lo va a bloquear, no, le quitan los dedos y vuelve a funcionar exactamente igual. Pero eso lo tuvieron que hacer porque evidentemente alguien dijo, ¿y qué tal si se le ocurre uno de estos cuates presionar los botones así? O tres, ¿no? O varios, imagínense esos ahí que andan enfiestados, vamos a apachurrar de todo, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, esas son las cosas que nos tocan, por eso aquí les pregunto, ¿qué tal si a mí se me ocurre presionar los botones de una misma columna, 1, 2 o 4 al mismo tiempo, ¿no? Yo puedo, desde HDL, a la hora de hacer la descripción de los casos, ahí empezar a bloquear a la gente. A lo mejor se me ocurre ponerle que si esa persona hace eso, le ponga yo que una letra E, ¿no? De error, no hagas eso. O apagarlo sencillamente, que no prenda nada. ¿Qué sucede si a mí se me ocurre apachurrar los 4 botones de una sola fila? ¿Cuál va a ser el botón que va a imprimir? No lo sabemos, ¿no? Todo dependerá de cómo nosotros hagamos la descripción. Entonces eso les va a tocar a ustedes decidirlo, ¿sí? Aquí en esta parte, me lo dejé aquí, ¿sí? ¿Ya vi? Les va a tocar a ustedes decidir qué hacer con esos 244 casos.
apagar el display, que sería lo más lógico y básico, poner una letra, o poder distinguir entre qué sucede si primero describe las filas, y si yo apachurro todas las filas, va a salir algo, si yo describo todas las columnas, va a salir algo, no sé, ahí les toca a ustedes decidir, les toca a ustedes decidir qué hacer con esas 244 combinaciones que no tienen solución en mi problema. Son todos básicamente estados de no importa la salida, pero sí se pueden activar desde el teclado, ¿no? El teclado está ahí para que yo le esté ahí duro y duro, ¿no? Entonces son esos casos. Y eso les toca a ustedes, ¿no? Sería el when others. Todos los demás casos, que evidentemente no tienen que ver cuando el teclado está apagado, ¿qué van a hacer con ellos? Pues ahí ustedes lo deciden. Se los dejo a ustedes de tarea. Que se puede después, ¿no? Y ahí está esa parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si es claro qué tienen que hacer. Bueno, vamos con el último bloque, que es el del registro. Este bloque es muy importante, no solamente porque nos va a permitir guardar por un momento el valor ahí, sino que nos va también a permitir controlar cuánto tiempo yo quiero que se quede el valor impreso en el display, ¿no? El valor que yo quiera, que yo haya apachurrado. Entonces, mi último registro, nada más le voy a poner, bueno, le voy a poner pipo, para indicar que es el proceso del registro de pipo, ¿no? Aquí también tengo el reloj y tengo el clip. Entonces voy a empezar diciéndole que si clear es igual a 0, entonces ¿qué quiero que haga? Bueno, el clear para el contador de anillos, si ustedes se acuerdan, lo usamos para inicializar en alguna de estas cuentas. Pero acá realmente, si el clear ahora lo aplico acá, pues no me interesa que inicialicen eso, ¿no? Aquí me interesa, y aquí sí lo voy a poner yo, apagar el display, porque es cuando lo borro, cuando lo formateo, cuando no quiero que tenga nada. Puedo tener una misma entrada de clear funcionando de manera distinta para dos bloques. Para un bloque inicializa el contador de anillo y para el otro lo borra, ¿no? Pone todo en cero. Le voy a poner que tenemos el no tecla, ¿no? Que fue el dígito, fue la constante que creamos con todo apagado. Y ahora sí, ¿qué quiero que haga cuando venga el flanco de reloj el registro? Bueno, lo que quiero es que cargue el dato, que lo pase aquí, o sea, es un pipo, entrada en paralelo, salida en paralelo, que imprima aquí el valor que yo haya apachurrado la tecla, el que haya sido, y que se quede ahí hasta cuándo. O sea, lo va a mantener ahí, yo quito el dedo, ¿sí? Y quiero que, aunque yo quite el dedo de la palanquita, digo del switch, se mantenga aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se oprima otro botón. Entonces, ¿cómo podríamos poner esa condición? Quiero presionar el botón y que se imprima la A, ¿no? Y luego quito el dedo y que se quede ahí. Y que esa A no se quite hasta que yo oprima otro botón. ¿Cómo podríamos construir la condición para que haga esas dos cosas?
Pues no podrá ser con la toma de verdad, o sea, cuando se aprieta un botón, pues por ejemplo, en el cual que sea, ajá. entonces, se queda quedando Algo por ahí va, por ahí va. ¿Cómo construiríamos la condición? Mi condición tiene que tener, uno, presionar el botón, que se imprima, o sea, presionar el botón y que el auxiliar lea este dato y lo saque. Esa es mi primera condición. Y que no importa que yo quite el dedo del teclado, ya pasó, ya está aquí guardado. Y la otra condición es cuando yo quiero que vuelva a imprimir otro dato, cuando vuelva a apachurar el botón, ¿no? ¿Cómo quedarían esas condiciones para esa parte? Va a ser una nueva condición, entonces le voy a poner un if. ¿Qué me podría a mí ayudar para esa condición? Bueno, lo que me puede ayudar a mí para esa condición es justamente lo que quiero usar son la misma información de las filas y las columnas. Voy a usar ellas como mi variable de condición para determinar si lo guardo o lo cambio, ¿no? Con las columnas no puedo formarla porque las columnas tienen un contador de anillo que va a estar ahí rotando como loquitos, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, o sea, va a estar pasando por este corrimiento ahí como loquín, ¿no? Entonces no puedo utilizarlo y además va a ir muy rápido. Entonces no me conviene utilizar ese como mi condición. Pero ¿qué pasa con las filas? Las filas son totalmente estables. Porque dependiendo del valor de las filas, o sea, las filas pueden tener un valor entre estos, pero si yo no tengo ninguna tecla presionada, las filas siempre van a valer 4 unos. Eso no va a cambiar. Entonces vamos a usar eso como nuestra condición. Entonces le voy a decir que si filas es igual a 1, 2, 3, 4, que es cuando no tengo nada presionado, quiero que se quede ahí el valor guardado. Voy a usar esa condición. De otra manera, porque acuérdense que lo que yo quiero es presionar el botón, que se imprime el valor, y luego al quitar el dedo, que se mantenga el valor. Entonces, si yo lo oprimo y se imprime y quito el dedo, se va a ir filas a este valor. Por lo tanto, ahí es cuando yo quiero que almacene. Pues, por lo tanto, mi salida display tiene que ser igual al display. ¿Para qué? Para que esté en el proceso de almacenamiento, almacenamiento, almacenamiento. De otra manera, quiere decir que filas tiene algún otro valor, que es cualquiera de mi tabla de verdad. Entonces, display va a ser igual a auxiliar. Quiero que cargue el valor. Entonces, filas, como este sí es un valor estable, no como las columnas, va a ser mi condición para determinar si guardo el valor o si cargo uno nuevo. Si filas es igual a 1, es decir, que no está nada presionado, estoy considerando que eso va a suceder cuando ya una vez que oprimo el botón y quito, no el dedo. Entonces, ahí quiero que display sea igual a display, es decir, que lo esté ahí almacenando, que lo esté guardando, que esté en el proceso de guardar, de guardar, de guardar. Pero si ya fila pasa algún otro valor, el que sea, quiere decir que ya apachurró un botón, entonces ahora quiero que le auxiliar, que es la salida del decodificador. De esta manera lo vamos a construir. No es la única manera que existe para poder hacer esa condición, pero yo lo voy a tomar, o yo lo que voy a usar como condición son filas. ¿Por qué? Porque filas es lo más estable que tengo en mi sistema de entradas. Porque las columnas, como vuelvo a repetir, se está corriendo y se está corriendo constantemente. ¿Cómo se llama? Filas se está corriendo constantemente columnas se está corriendo constantemente el contador de anillo. Entonces, así funcionaría esto. No es la única manera, pero aquí lo que yo quiero es usar el mismo valor de filas como mi condición para cargar o para almacenar el dato, que es lo que quiero que haga.
cargar el dato cuando lo apachurro y una vez que le quito el dedo, que se mantenga ahí. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva a presionar otra vez el botón y cambie otro valor. ¿Esta parte queda clara? No sé si confiarme en que no queda clara cuando no me contestan o en que de plano no entendieron nada. Con las dos. Y ese sería todo mi programa. Bueno, si no hay dudas o ya me las hacen saber después, vamos a comenzar con esto la semana que entra. Mañana nos vemos aquí porque voy a dejar nuestra máquina. Vamos a ver otra forma de utilizar todo lo que vamos a hacer, un sumador serial. Y empezaríamos la semana que entra. El viernes no hay clases. Como les dije, el viernes es la pachangona de los maestros y la salida va a ser a la 1 de la tarde. Entonces todos los que vengan en la tarde a clases, pues ya tómense el viernes libre, ¿no? Mañana vuelvo a repetir, vamos a empezar a plantear la siguiente práctica y ya el martes de la semana que entra ya comenzamos a implementar Siempre el termino temprano. de hacer código y todo lo que tenga que hacer, ¿no? Para empezar a ver. Vamos a implementar No, si no hay todo cuartos. la tarjeta roja, los que estén utilizando la